Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a comenzar con la lectura y estudio de la obra del volumen 18 de la obra del doctor Sigmund Freud con un texto delicioso. El texto tiene por título Más allá del principio de placer. Este texto fue publicado en 1920 y quisiera mostrarles en pantalla eh, las ediciones, las traducciones también directas, viejo conocido, ahorita permítanme, ahí está. Ya se está mostrando las ediciones en alemán. Esto los muestro por cualquier estudioso que quiera buscar las ediciones. En cuanto a las traducciones al castellano, fueron todas hechas, al menos las que se mencionan en esta compilación, por el médico psiquiatra español Luis López Ballesteros. Ajá. Sin más, vamos a pasar a leer. No considero que haya muchas palabras en alemán. Es un texto corto, de todos modos. Va a ser, digamos, un texto introductorio por James Strachey, así que no considero necesario mostrárselos en pantalla. Ustedes pueden obtener el texto, pero, digamos, como una forma de eh, tener conocimiento del contenido de este breve texto, se los leeré, ¿vale? Dice James Strachey, en la segunda edición de Más allá del principio de placer, Freud introdujo una cierta cantidad de agregados. Las modificaciones posteriores del texto fueron mínimas. Como revela su correspondencia, Freud ya había comenzado a trabajar en el primer borrador de Más allá del principio de placer en marzo de 1919. Y en el siguiente mes de mayo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, no, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 3 meses, comunicó que lo había concluido. En esa misma fecha terminaba su artículo sobre lo ominoso. Este artículo ya lo tenemos, se los dejo en la descripción, en uno de cuyos párrafos se asienta en unas pocas frases gran parte del núcleo de la presente obra. Alude Freud en ese párrafo a la compulsión a la repetición, perdón, compulsión de repetición, como fenómeno manifiesto en la conducta de los niños y en el tratamiento psicoanalítico. Sugiere que deriva de la naturaleza más íntima de las pulsiones y declara que es lo suficientemente poderosa como para hacer caso omiso del principio de placer. No hay, empero, allí ninguna referencia a las pulsiones de muerte, entre comillas. Añade Freud que ya ha completado una exposición detallada del tema en lo ominoso, ¿vale? Es decir, de lo ominoso los manda para acá, más allá del principio de placer, dice el traductor. El artículo sobre lo ominoso, que incluía este resumen, fue publicado en el otoño de 1919. Como más tarde se informó, Freud a Wittels, en septiembre de ese año dejó el manuscrito de Más allá del principio de placer a algunos amigos suyos en Berlín, entre paréntesis, Abraham y Eitingon, para que lo leyeran. A la sazón ya estaba completo, o sea, incluía el concepto de las pulsiones de muerte, con excepción del fragmento sobre la mortalidad o inmortalidad de los protozoos. Protozoos, nota a pie de página número 1. Véase Freud, volumen 19, página 293. Volumen 19 todavía no lo tenemos, pero ya llegaremos a él. Continuamos. Pero Freud retuvo la obra todavía un año. A comienzos de 1920 estaba nuevamente trabajando en ella y en una carta a Eitingon del 20 de febrero hay una referencia a las pulsiones de muerte. En junio seguía revisándola. El 16 de ese mes presentó un resumen del casi concluido libro en la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Nota número 2, pero vamos a continuar. Y por fin lo terminó a mediados de julio. Ahora, nota a pie de página número 2. Véase Ernest Jones. Gracias, Strachey. Continúa el texto. Ahí el 9 de septiembre pronunció una conferencia en el Congreso Psicoanalítico Internacional celebrado en La Haya con el título Complementos a la doctrina de los sueños, y en ella anunciaba la próxima aparición del libro, que tuvo lugar a comienzos de diciembre. La conferencia se publicó.
entre comillas, resumida por el autor en la International Zeitschrift für Psychoanalyse. Páginas 397-398. Aunque no se tiene la certeza de que este resumen haya sido preparado por el propio Freud. Tal vez interese reproducirlo aquí, es decir, viene una cita. Todo lo que sigue está entre comillas, tanto el título como un texto. Me parece que son varios párrafos, de hecho. Dice, complementos a la doctrina de los sueños. Aquí voy a omitir las traducciones al castellano, solo diré que se hicieron por Ludovico Rosenthal. Ajá. El orador, es decir, estas son palabras de Freud, posiblemente, el orador se ocupó en sus breves comentarios de 3 puntos relativos a la doctrina de los sueños. Los 2 primeros concernían a la tesis según la cual los sueños son cumplimientos de deseo, exponiéndose a algunas modificaciones indispensables de dicha tesis. El tercero se refería a un material que confirmó plenamente su rechazo a la presunta, entre comillas, tendencia prospectiva de los sueños, es decir, los sueños nos adivinan el futuro o algo así. Nota a pie de página número 3. Sobre esto, véase la interpretación de los sueños, volumen 5, página 502. Ya tenemos el estudio de toda la interpretación de los sueños, ¿vale? Continuamos con el texto citado por James Strachey. Explicó el orador que junto a los bien conocidos sueños de deseo y sueños de angustia, fácilmente asimilables dentro de la teoría, había motivos para admitir la existencia de una tercera categoría, a la que dio el nombre de, entre comillas, sueños de punición o sueños de castigo. Si se tiene en cuenta el justificado supuesto de que, perdón, el justificado supuesto de la existencia en el yo de una instancia especial de crítica y observación de sí, el ideal del yo, el sensor, la conciencia moral, también a estos sueños de punición o de castigo deberían subsumírselos o sometérselos, categorizarlos en la teoría del cumplimiento del deseo, pues figurarían el cumplimiento de un deseo proveniente de esta instancia crítica. Tales sueños, sostuvo, son a los sueños de deseo ordinarios aproximadamente lo que los síntomas de neurosis obsesiva surgidos por formación reactiva, es decir, en contra de, son a los de la histeria. Esto lo repito. Tales sueños de castigo son a los sueños de deseo ordinarios aproximadamente lo que los síntomas de la neurosis obsesiva son a los síntomas de la histeria. Ajá. Los síntomas de neurosis obsesiva son surgidos por formación reactiva, ajá, en oposición a los deseos manifestados en la histeria. Ajá. Estoy ahorita releyendo esto. Replanteando, mejor dicho. Dice el texto, sin embargo, hay otra clase de sueños que plantean, a juicio del orador, una excepción más seria a la regla de que los sueños son cumplimiento de deseo. Son ellos los denominados, entre comillas, sueños traumáticos, como los que tienen lugar en personas que han sufrido un accidente, pero también los que en el curso del psicoanálisis de neuróticos les vuelven a hacer presentes unos traumas olvidados de su infancia. En conexión con el problema de acomodar estos sueños dentro de la doctrina del cumplimiento de deseo, el orador hizo referencia a una obra suya que habrá de publicarse próximamente con el título de Más allá del principio de placer. Continuamos. El tercer punto de la comunicación del orador se vinculó con una investigación todavía inédita del doctor Barendonk de Gante. Este autor logró someter en vasta escala a su observación consciente el fantaseo inconsciente en un estado de duerme-vela, proceso que denominó, entre comillas, pensamiento autista. Cierra comillas. De esta indagación parecía desprenderse que prever lo que es posible que acontezca al día siguiente. A ver, repito. De esta indagación parecía desprenderse que prever lo que es posible que acontezca al día siguiente, es decir, no que uno sepa lo que va a pasar, sino uno calcula, uno se imagina lo que va a pasar al día siguiente, uno fantasea, prever, preparar eventuales soluciones y adaptaciones, etcétera,
pertenece cabalmente al campo de la actividad preconsciente que también crea los pensamientos oníricos latentes. Y como ha mantenido siempre el orador, nada tiene que ver con el trabajo del sueño. Nota número 4. Dice la introducción de Freud a esta obra de Barendonck se incluye en este mismo volumen. Véase páginas 268-269. Continuamos con la introducción de James Strachey. Dentro de la serie de escritos metapsicológicos de Freud, puede considerarse que más allá del principio de placer, inaugura la fase final de sus concepciones. Ya había llamado la atención sobre la, entre comillas, compulsión de repetición, cierra comillas, como fenómeno clínico, pero aquí le atribuye las características de una pulsión. Asimismo, por primera vez plantea la nueva dicotomía, la nueva separación entre eros y las pulsiones de muerte, que tuvo cabal elaboración en El yo y el ello, 1923. En la presente obra encontramos también indicios de un nuevo cuadro estructural de la mente que habría de dominar todos los escritos posteriores de Freud. Por último, aquí hace su primera aparición explícita el problema de la destructividad, que tuvo un papel cada vez más prominente en sus obras teóricas. Que varios elementos del presente trabajo proceden de escritos metapsicológicos anteriores, como formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico, que ya lo tenemos, introducción del narcisismo, que también tenemos, pulsiones y destinos de pulsión, estos tres ya los tenemos, resultará obvio, merece, en cambio, destacarse particularmente cuán de cerca siguen algunas de las primeras secciones el proyecto de psicología bosquejado por Freud 25 años antes, en 1895. También tenemos ya la lectura y el estudio del proyecto de psicología, o también conocido como proyecto de psicología para neurólogos. Con esto, chicas, chicos, terminamos la nota introductoria. Por cuestiones de orden, voy a grabar el primer capítulo en otro video, ¿vale? Cuídense mucho. Bye.